Texas acaba de romper una regla que parecía intocable. En un distrito que Donald Trump había ganado por 17 puntos, el resultado fue el opuesto. El candidato republicano que él respaldó perdió por 14. No fue una grieta, fue un colapso. Y aquí está la contradicción que cambia todo. Trump había llamado a esa candidata fenomenal y le dio su apoyo completo y total, pero después de la derrota dijo: no lo sabía, no escuché nada de eso. Todo quedó registrado, todo quedó publicado. Esto importa para ti porque Texas no es un estado marginal, es una pieza central del mapa político. Cuando un distrito que no votaba demócrata desde 1991 cambia de manos, no es un accidente aislado, es una señal. Y no ocurrió en silencio. Hubo millones de dólares invertidos, una participación real y un resultado que nadie puede borrar. Pero aquí viene el detalle que vuelve esto inquietante. No es solo lo que pasó, es lo que empieza a habilitar a partir de ahora. La elección se presentó como algo local, casi irrelevante, pero ese encuadre se rompe en cuanto miras los números con calma. No fue una elección cualquiera. Fue una segunda vuelta especial para el Senado Estatal de Texas, en el Distrito 9, en el área de Fort Worth, un distrito catalogado como Trump +17. Un territorio donde los republicanos MAGA no solo confiaban en ganar, sino que apostaron fuerte. Más de 2,5 millones de dólares invertidos en la candidata republicana, superando ampliamente el gasto demócrata. Y aún así, el resultado fue una derrota clara y una sobrerepresentación demócrata de 31 puntos. Eso no es ruido estadístico, es una ruptura de patrón. Aquí está la pregunta que cambia el marco completo. Si esto puede pasar en un distrito diseñado para ganar cómodamente, ¿qué pasa cuando el mismo comportamiento se repite en otros lugares? Porque esto no ocurrió en un vacío. Llegó en un momento donde Trump sigue reclamando que quien él apoya gana. Pero en Texas, el resultado dijo lo contrario. Y cuando se le preguntó, no defendió la decisión, no explicó el fallo, no asumió el golpe. Dijo que no sabía nada. Ahora fíjate bien, porque aquí es donde la historia empieza a dejar de ser local y se convierte en algo mucho más grande. La afirmación central es simple y peligrosa para Trump. Su respaldo ya no garantiza obediencia electoral. Y la prueba quedó en sus propias palabras. El día de la elección escribió que los votantes debían salir a apoyar a una candidata fenomenal, que era una verdadera guerrera MAGA y que tenía su apoyo completo y total. Ese mensaje no fue privado, fue público, quedó registrado, pero cuando el resultado llegó y el distrito cambió de manos por primera vez desde 1991, su reacción fue otra. En cámara dijo: no lo sabía, no escuché nada de eso, no estoy involucrado en esa carrera. Ese contraste no es menor. Significa que el mismo evento fue reclamado como propio antes de la votación y descartado después de la derrota. Y eso envía una señal clara a votantes, donantes y candidatos. El respaldo existe solo cuando funciona. Ahora nota lo que no dijo. No negó haber apoyado a la candidata. No explicó por qué perdió. No defendió la estrategia. Simplemente se retiró del resultado. Y cuando un liderazgo empieza a desaparecer en el momento exacto del fracaso, algo más profundo está ocurriendo debajo de la superficie. La escalada no vino con un solo evento, vino con la normalización de algo que antes habría sido impensable. Un distrito profundamente republicano cambia de manos, el respaldo presidencial fracasa y la respuesta no es alarma interna, sino encogerse de hombros. Cosas así pasan, dijo Trump. Esa frase es clave porque convierte una derrota estructural en un accidente casual. Y ahí está el precedente. En otros momentos, una pérdida así habría activado ajustes urgentes, mensajes claros, control de daños. Aquí no. Se trató como ruido. Mira el contexto histórico sin ponerte académico. Durante décadas, Texas fue el ancla, el lugar donde las sorpresas no ocurrían, donde el dinero, el mensaje y la marca MAGA solían cerrar el trato. Pero en esta elección ocurrió lo contrario. Más dinero no cerró la brecha. La etiqueta MAGA no movilizó y el margen no se redujo, se amplió. Eso es lo que empieza a normalizarse. Perder terreno en lugares diseñados para no perderlo. Y cuando una anomalía se repite sin corrección, deja de ser anomalía. Se convierte en señal.
La segunda prueba es más incómoda porque expone una contradicción directa entre discurso y comportamiento. Mientras Trump minimizaba la derrota en el Distrito 9, fue consultado casi al mismo tiempo sobre a quién apoyaría en la carrera por el Senado de Estados Unidos en Texas. Esta vez no hubo entusiasmo, no hubo nombre. Dijo que estaba pensándolo, que era difícil porque le caen bien todos. Y luego soltó una frase reveladora. Dicen que quien yo apoyo gana. Probablemente sea cierto. Pero observa el desfase temporal. Acababa de ocurrir una derrota clara en un distrito que él había ganado por 17 puntos y donde su candidata perdió por 14. Los números ya estaban sobre la mesa. Aún así, el discurso seguía intacto. Palabras de invencibilidad, acciones de repliegue. Esa tensión es el dato. Porque mientras el respaldo MAGA se vuelve más cauteloso arriba, abajo empiezan a aparecer escenas distintas. En Texas, candidatos demócratas llenando auditorios, discursos grabados, multitudes en condados que Trump había ganado. No es una opinión, es lo que se ve en cámara. Entonces todo se acelera, no en un gran anuncio, sino en una acumulación rápida de hechos que empiezan a presionar al mismo tiempo. Primero, la victoria demócrata en el Distrito 9 no llega sola. Se confirma otra elección especial en Texas. Un nuevo demócrata gana un escaño en la Cámara de Representantes después de meses de retraso. El asiento había quedado vacante y el gobernador había postergado la elección. Cuando finalmente ocurre, el resultado reduce la mayoría republicana a un margen de un solo voto, 218 a 214. Un movimiento mínimo en números, enorme en control. Segundo, aparecen los márgenes, distritos clasificados como R+6, R+5, R+8. Lugares que en teoría no deberían estar en juego. Pero si aplicas el mismo tipo de sobrerrendimiento que se vio en Texas, esos distritos dejan de ser seguros. De pronto, el mapa no se ve sólido, se ve frágil. Tercero, Trump empieza a evitar compromisos claros. No acelera, no fija línea, observa, espera. Ese silencio no calma. Amplifica la incertidumbre. Ahora cambia el ángulo, porque aquí es donde esto deja de ser una historia de estrategia y se convierte en una experiencia cotidiana. Para la gente que votó en ese distrito, el mensaje no fue ideológico, fue práctico. El candidato demócrata habló de trabajo, de derechos laborales, de lo que cuesta vivir. Y ganó con votos de independientes y también de republicanos, personas que en elecciones anteriores no habían cruzado esa línea, no porque cambiaran de identidad, sino porque respondieron a una presión real. Si esto te resulta familiar, no es casualidad. Cuando el costo de la vida aprieta, cuando la seguridad económica se vuelve frágil, la política deja de ser un espectáculo lejano, se vuelve personal. La pregunta ya no es quién grita más fuerte, sino quién parece entender lo que pasa en casa. Y en Texas, en un distrito que no elegía a un demócrata desde 1991, ese cambio ocurrió sin estridencias, sin épica, solo con votos. Para entender por qué esto ocurre, hay que mirar el mecanismo, no el ruido. No se trata solo de candidatos, sino de incentivos. Durante años, el sistema funcionó porque el conflicto cultural mantenía la atención y la lealtad, incluso cuando los resultados materiales no mejoraban. Pero ese equilibrio es frágil. Cuando el costo de vida sube, cuando los servicios se sienten más lejanos, el espectáculo deja de compensar la presión diaria. Y ahí el sistema pierde tracción. En Texas, el dinero siguió fluyendo, los mensajes siguieron siendo los mismos, pero la respuesta cambió. Eso revela algo inquietante. El poder no se sostiene solo con volumen, se sostiene con credibilidad. Cuando la credibilidad se erosiona, cada elección se vuelve más impredecible. No porque la gente se vuelva ideológica, sino porque se vuelve selectiva. A partir de aquí, el futuro inmediato no se divide en certezas, sino en dos trayectorias que ya están en movimiento. La primera es la de la contención. El aparato MAGA intenta cerrar filas, limitar riesgos, elegir cuidadosamente dónde intervenir y dónde guardar silencio. Menos exposiciones innecesarias, menos respaldos públicos que puedan fallar. Eso puede frenar pérdidas a corto plazo, pero también reduce energía, visibilidad y movilización. La segunda trayectoria es más volátil. Los resultados, como el de Texas, empiezan a replicarse en distritos similares. No como una ola perfecta, sino como una serie de grietas. Cada una pequeña por sí sola, pero acumulativas.
Candidatos locales ajustan mensajes, votantes cruzan líneas de forma puntual y el mapa empieza a moverse antes de que nadie lo declare oficialmente. En este escenario, la narrativa de control se sostiene hasta que deja de hacerlo de golpe. Hay una idea que conecta todo esto y cambia cómo se lee la historia completa. No se trata de un giro ideológico repentino, ni de una figura aislada perdiendo influencia. Se trata de algo más silencioso. Cuando los resultados dejan de coincidir con el relato empieza a quedarse solo. En Texas, los votos no siguieron el guión, el dinero no corrigió el rumbo y las explicaciones llegaron tarde. Esa es la señal real. No quien habló más fuerte, sino quien ya no pudo ordenar lo que vino después. La elección del Distrito 9 no fue el final de nada. Fue una prueba de estrés. Mostró qué pasa cuando la presión cotidiana supera la lealtad automática. Y cuando eso ocurre una vez, puede volver a ocurrir en lugares que hoy parecen seguros. Lo importante no es lo que ya pasó, sino lo que se está preparando fuera de cámara. Si quieres seguir entendiendo cómo estas grietas se forman antes de hacerse visibles, acompaña este análisis. Lo que viene después suele empezar mucho antes de que alguien lo nombre.